El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el Ilustrísimo Señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 23. Temas. Da el Señor en cara con su hipocresía a los fariseos y doctores de la ley, haciéndoles gravísimos cargos, y poniéndoles delante su mala conducta y costumbre corrompidas, por lo cual les amenaza con eternas penas y miserias, que se extenderían también a su ciudad y a toda su nación por haber seguido su ejemplo. Versículo 1. Entonces Jesús habló a la multitud, y a sus discípulos. Comentario del versículo 1. Entonces Jesús habló a la multitud. Esto es, después de haber confundido a los fariseos, de modo que no volvieron a inquietarle con sus maliciosas preguntas. Versículo 2, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Comentario del versículo 2. Sobre la cátedra de Moisés. Esto es, tienen por razón de su dignidad autoridad legítima, para enseñar y para interpretar la ley. La palabra escriba significa propiamente escribano, pero se usa para significar un doctor de la ley. Puede ser que diese ocasión para dar este título a los intérpretes de la ley, el que su primera ocupación fuese de escribir los libros de Moisés, y de proveer de ejemplares de ellos a los que los necesitasen. El nombre de fariseo lo era de una secta que pretendía ser la más ilustrada en materia de religión. Los doctores leían en pie la ley o los profetas, y se sentaban cuando los explicaban al pueblo. Se llamaba cátedra de Moisés, porque estaba destinada para enseñar en ella la ley de Moisés. Versículo 3. Guardad pues, y haced todo lo que os dijeren, mas no hagáis según las obras de ellos, porque dicen, y no hacen. Comentario del versículo 3. Haced todo lo que os dijeren. Porque siendo legítima su autoridad, debéis obedecerles en todo lo que no fuere contrario a la ley de Dios, aunque sean ellos muy perversos, mas no conformaros con sus obras. Esta es una prueba evidente de que la autoridad de enseñar y definir los dogmas de la religión puede muy bien estar con la vida perversa y relajada de los pastores, contra lo que afirma Wycliffe. Versículo 4. Pues atan cargas pesadas e insoportables, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Comentario del versículo 4. Ni aun con su dedo las quieren mover. Ponen sobre los otros un yugo insoportable de preceptos, observancias y tradiciones humanas, y al mismo tiempo siendo consigo mismos muy indulgentes, no quieren aplicar ni siquiera un dedo para aliviárselas a los otros. Otros,
atendiendo a que en su exterior mostraban una hipocresía muy refinada, explican esto diciendo que al paso que eran muy indulgentes por lo que miraba a las leyes divinas y las obligaciones de una moral ajustada, que procuraban eludir con interpretaciones arbitrarias y con sutiles distinciones, eran inflexibles e inexorables por lo que tocaba a las observancias de su secta y a las tradiciones de sus antiguos, cuyo cumplimiento exigían sin misericordia, sin dispensar ni disimular jamás en ellas. Versículo 5. Y hacen todas sus obras, por ser vistos de los hombres, y así ensanchan sus filacterias y extienden sus franjas. Comentarios del versículo 5. Primer comentario. Y así ensanchan sus filacterias. En el griego. Y ensanchan. Porque esta no es declaración de la primera sentencia, sino otra razón con que prueba su vanagloria. Había Dios mandado a su pueblo que llevase atados a la mano los preceptos de la ley y que los tuviese continuamente delante de los ojos, dándole a entender con esto que debía tenerlos día y noche delante de los ojos de su corazón, para meditarlos y seguirlos como regla de su conducta. Mas los fariseos, interpretando groseramente este texto, escribían el decálogo en cintas o bandas de pergamino, que llevaban en forma de corona sobre su frente y alrededor de los brazos, y creían cumplir así lo que Dios ordenaba. Y para distinguirse de los otros, y parecer más religiosos y observantes, las llevaban más anchas, porque en dichas listas de pergamino guardaban la ley de Dios para no olvidarla. Del mismo modo había mandado Moisés que los judíos llevasen en los remates de sus capas unas orlas o franjas de color de jacinto, que los distinguiese de los otros pueblos, y los fariseos afectaban llevarlas más largas que el común de los judíos. Véase a Guarino. Segundo comentario. Y extienden sus franjas. En el griego, de sus vestidos. Versículo 6. Y aman los primeros lugares en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas. Versículo 7. Y ser saludados en la plaza, y que los hombres los llamen rabí. Comentario del versículo 7. Y que los hombres los llamen rabí. Esto es, maestro. En el texto griego está repetido, rabí, rabí. Repetición que quiere significar maestro muy excelente. No reprende el Señor que tuviesen los primeros asientos, ni que fuesen saludados con el título de maestros. Reprende la solicitud y afecto desordenado con que andaban a caza de semejantes honras, y con que fomentaban su ambición, vanidad y soberbia. El Señor no condena la subordinación, que es necesaria para conservar el orden, tanto en la sociedad civil como en la eclesiástica. El orden pide que los lugares y las distinciones se den según la dignidad y preeminencia de los empleos y cargos. De lo contrario, nacería una confusión inevitable. La humildad cristiana exige que, lejos de ir tras los primeros empleos y dignidades, no las recibamos sino obligados a ello por los superiores, ni las conservemos sino con la mayor modestia, prontos siempre a dejarlas, luego que la paz o la caridad así lo pidan. Versículo 8. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. Comentario del versículo 8. Uno solo es vuestro maestro. En el griego, añade, el Cristo. Cuando el Señor prohíbe a sus apóstoles llamarse maestros, doctores, padres,
no es por respecto a solos los títulos considerados en sí mismos, sino a los privilegios que por esto se atribuían, y a los derechos que se usurpaban en la Iglesia, véase San Mateo 11, 25, y Romanos 2, 19 al 20, de interpretar la ley según las tradiciones de sus padres, y de decidir por estas el sentido de las Escrituras, pretendiendo que sus decisiones fuesen otros tantos oráculos, y arrogándose una especie de infalibilidad, por manera que el pueblo las debiese admitir con la mayor sumisión, y sin la menor réplica. Jesucristo, pues, en la persona de sus discípulos, no reprueba simplemente los títulos de maestros y de doctores, sino los privilegios que la soberbia de los judíos había vanamente adjudicado a tales títulos. Solamente son infalibles las decisiones y oráculos que vienen de Dios, y por esta razón lo son las de la Iglesia. Versículo 9. Y a nadie llaméis Padre vuestro sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Versículo 10. Ni os llaméis maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Versículo 11. El que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 12. Porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni a los que entrarían dejáis entrar. Comentario del versículo 13. Que cerráis el reino de los cielos, porque impedían a los pueblos que reconociesen al verdadero Mesías, y así ellos no entraban en el reino de los cielos, y al mismo tiempo estorbaban que entrasen otros que lo deseaban. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas, haciendo largas oraciones. Por esto llevaréis un juicio más riguroso. Comentario del versículo 14. Haciendo largas oraciones. En el griego, fingiendo orar mucho, el Señor reprende su avaricia y la crueldad con que despojaban a las pobres viudas, y al mismo tiempo su hipocresía, amenazándoles por esto con mayor infierno. Como su principal fin era que fuesen tenidos por hombres de piedad, aprovechándose de esta reputación para con personas afligidas, como eran las viudas. Estas, teniéndolos por unos santos, se encomendaban a sus oraciones, creyendo que sus ruegos serían oídos. Y ellos, abusando de esta credulidad, y haciendo un sacrílego tráfico de la piedad, les vendían bien caro el tiempo que empleaban en hacer por ellas largas oraciones, despojándolas de los bienes que tenían. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra, por hacer un prosélito, y después de haberle hecho, le hacéis 2 veces más digno del infierno que vosotros. Comentarios del versículo 15. Primer comentario. Por hacer un prosélito. Prosélito es lo mismo que el latín advenio, del verbo griego advenio, en hebreo, extranjero. Se llamaban así los idólatras que se convertían a la religión de los judíos. Los fariseos no dejaban piedra por mover a trueque de convertir uno de estos. Pero esto lo hacían, llevados de un oculto deseo de que los tuviesen por celosos del culto divino, y movidos de ambición y avaricia, cuidaban más de la ganancia y aumento de los provechos que les resultaban de los sacrificios, que de la salud espiritual de los que convertían. Segundo comentario.
más digno del infierno que vosotros. Porque los fariseos, con su mal ejemplo y perniciosas tradiciones, corrompían la pureza de la ley, y eran causa de que estos nuevos convertidos, o volviesen de nuevo a la idolatría, o, si permanecían en la religión judaica, fuesen más corrompidos que los mismos fariseos, porque un discípulo que tiene un mal maestro, sale peor que su mismo maestro. San Juan Crisóstomo. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Todo el que jurare por el templo, nada es, mas el que jurare por el oro del templo, deudores. Comentarios del versículo 16. Primer comentario. Todo el que jurare por el templo. En el griego, en el templo. No era, dice San Jerónimo, el temor de Dios, sino el amor del oro, el que los gobernaba en todas las cosas, y así, procuraban inspirar a los pueblos un grande respeto al templo, más por la santidad de las ofrendas, en que ellos tenían su interés, que por la santidad del lugar que Dios honraba con su presencia. Segundo comentario. Nada es. Esto es, decís que no está obligado al juramento, siguiendo vuestras corrompidas y erróneas tradiciones. Versículo 17. Necios y ciegos. ¿Qué es mayor, el oro, o el templo, que santifica al oro? Versículo 18. Y todo el que jurare por el altar, nada es, mas cualquiera que jurare por la ofrenda, que está sobre él, deudores. Versículo 19. Ciegos. ¿Cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20. Aquel pues que jura por el altar, jura por él, y por todo cuanto sobre él está. Versículo 21. Y todo el que jura por el templo, jura por él, y por el que mora en él. Versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado sobre él. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la hierba buena, y el eneldo, y el comino, y habéis dejado las cosas que son más importantes de la ley, la justicia, y la misericordia, y la fe. Esto era menester hacer, y no dejar lo otro. Comentario del versículo 23. Eran muy exactos en pagar el diezmo de todas estas hierbas y cosas de poco valor, al paso que abandonaban lo que había más importante en la ley de Dios. San Jerónimo traslada este lugar de otro modo muy diferente, porque dice, no que pagaban, sino que exigían con el mayor rigor el diezmo, aun de las cosas más despreciables, por un efecto de avaricia y por relación a sus propios intereses, más bien que a la ley de Dios, de que cuidaban muy poco. Y esto es propiamente decimatis, exigís los diezmos. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y os tragáis el camello. Comentario del versículo 24. Y os tragáis el camello. Los orientales colaban los licores antes de beberlos, por temor de tragarse algún insecto. Y de aquí provino este proverbio entre los judíos, con el que el Señor les da a entender que hacían mucho escrúpulo de cosas de poca importancia, atropellando con las más graves. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de rapiña y de inmundicia.
Comentario del versículo 25. Que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. El uso de un vaso o de un plato no se toma de la parte exterior, sino de la interior. Y así esta es la que principalmente debe estar limpia. Los fariseos cuidaban mucho de exterioridades, al paso que tenían el alma llena de abominaciones. Y esto es lo que les da a entender el Señor, comparándolos con los sepulcros, que por de fuera están muy blancos y adornados, y dentro no encierran más que corrupción e inmundicia. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo interior del vaso y del plato, para que sea limpio lo que está fuera. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que parecen de fuera hermosos a los hombres, y dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Versículo 28. Así también vosotros, de fuera os mostráis en verdad justos a los hombres, mas de dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Versículo 30. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Comentario del versículo 30. En la sangre de los profetas. Como si les dijera: ay de vosotros desgraciados, pues cuando hacéis ostentación de estos sepulcros que levantáis a los profetas, y os lisonjeáis de que si hubierais vivido en los días de vuestros padres, no hubierais tenido parte en el delito que cometieron quitándoles la vida, dais claramente a entender que sois dignos hijos de tales padres, puesto que en el fondo no sois mejores que ellos, habiendo concebido ya en vuestro corazón el designio del más enorme delito que se ha ejecutado, y se ejecutará en todos los siglos, que es el deicidio. Versículo 31. Y así dais testimonio de vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Comentario del versículo 31. Y así dais testimonio. Y así vosotros, esto es, vosotros mismos dais testimonio, o vosotros contra vosotros mismos, y para vuestra perdición, dais testimonio de que sois hijos. Versículo 32. Y llenad vosotros la medida de vuestros padres. Comentario del versículo 32. La medida de vuestros padres. Haciendo morir al justo y al santo de los santos, y desechando con el mayor desprecio el reino de este hombre Dios, que las Escrituras les prometían, después de tantos siglos, como a su verdadero Rey y Salvador. Escarmienten los pecadores, y teman llenar la medida. Esto es, aquel número de pecados que el Señor tiene determinado sufrir, para descargar después sobre ellos todo el peso y rigor de su justicia. Versículo 33. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo huiréis del juicio de la gehenna? Comentarios del versículo 33. Primer comentario. Serpientes, raza de víboras. Porque como dice San Jerónimo, así como de las víboras nacen otras víboras, de la misma manera de aquellos padres matadores habían nacido estos hijos homicidas. Segundo comentario. ¿Del juicio de la gehenna? ¿De una eterna condenación? Véase, San Mateo 5, 22. Versículo 34.
Por esto he aquí yo envío a vosotros profetas, y sabios, y doctores, y de ellos mataréis, y crucificaréis, y de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Comentario del versículo 34. Los perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto es, las persecuciones, trabajos, tormentos y muerte que padecieron sus apóstoles y discípulos. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre inocente, que se ha vertido sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Comentario del versículo 35. Matasteis entre el templo y el altar. San Jerónimo dice que este era el santo sacerdote, hijo del pontífice Joiada, por otro nombre Baraquías. Animado del Espíritu de Dios, reprendió con grande celo a los israelitas la abominación e idolatría que cometían, y por esto le mataron a pedradas entre el altar de los holocaustos y el templo. Otros se persuaden que es vaticinio de la muerte de Zacarías hijo de Baruch, antes que los romanos tomaran a Jerusalén. Véase Josefo sobre este Baraquías. Versículo 36. En verdad os digo, que todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a aquellos que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise allegar tus hijos, como la gallina allega sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Comentario del versículo 37. ¿Y no quisiste? Con esta comparación, declara el Señor la ternura del amor con que tantas veces los había llamado y abrigado, y su ingratitud y desconocimiento, después de tan grande solicitud y paternal afecto. San Hilario. A Dios no conviene la voluntad imperfecta de simple deseo, pues su decreto es inmutable y sin la menor oposición. Isaías 46, 10. Romanos 9, 19. Así que esto se ha de entender de los medios externos de que se valió para atraerlos, sus exhortaciones, doctrina, milagros, etc., y que ellos por un efecto de su depravada y rebelde voluntad, y por un oculto juicio y permisión de Dios, voluntariamente cerraron los ojos. Versículo 38. He aquí que os quedará desierta vuestra casa. Comentario del versículo 38. Por el asedio y ruina de Jerusalén, de que ya hemos hablado. Versículo 39. Porque os digo, que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Comentario del versículo 39. Hasta que digáis, hasta que en mi segunda venida os veáis forzados a reconocer la verdad de aquellas palabras que cantaron los pueblos y los niños, bendito sea, etc. Esto es, hasta que digáis que yo soy el Mesías y el soberano Señor, a quien deben sujetarse todos los judíos y gentiles. Fin del capítulo 23 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.